Siempre he querido ser caricaturista y me siento muy afortunado de haber podido hacer lo que amo durante casi 50 años. Atentamente, Shorts. Esta es la emotiva presentación que tiene este álbum que lanzó Panini por el 75 aniversario de todos los personajes de Peanuts. En este video vamos a abrir 20 sobres y vamos a ir pegando las estampas mientras le echamos un ojo al álbum. Yo soy Patty y esto es Repetidas. Esta colección ya se había agotado en las tiendas Panini de Guadalajara y entré en pánico y la compré en una tienda de la Ciudad de México. La mandé pedir, pero ya después me di cuenta de que todavía estaba en Liverpool, así que por si la quiere alguien. Parece que todos los sobres son iguales, que dice álbum familiar, estampas, stickers. Todos están en español y está impreso en Italia. El sobrecito es pequeño y está muy coqueto porque tiene la misma imagen de la portada. Todos leyendo la tira cómica menos Snoopy, él acá relajado. La vida es más agradable cuando tienes algo que esperas con ilusión. Linus. ¡Ay, qué bonito! Creo que se refiere a la gran calabaza. ¿Ustedes qué creen? Vamos a abrirlos todos con cúter para conservar las imagencitas de estos hermosos sobrecitos. La parte posterior, ¡ay! Tiene dibujitos. ¿Y qué creen? Que aquí Snoopy sí está leyendo. Vamos a ver qué tal están. Ay, este niño que siempre estaba sucio, ¿cómo se llamaba? Pigpen. La estampa tiene marco blanco. Acá tenemos, otra estampa, pero de marco rojo, y esta tiene una especie de relieve. El personaje está como sobresale en un material más brillosito. Está bastante cool. Una holográfica de marco color mostaza. Y otra que es un sticker. ¡Yeah! ¡Qué variado está el sobrecito! Aquí tenemos a mi tocaya, claro que sí, y está en un sticker. ¡Qué genial! Todo el formato de las estampas son exactamente como la tira cómica. Franklin, el único personaje afro. Otro holograma, qué bonitos son. Son sencillos pero muy bonitos y la imagen está preciosa. El Snoopy abrazando al Woodstock. ¡Ay, qué bonita! ¿No te encanta, Snoopy? El puesto de ayuda psiquiátrica de Lucy, pero están todos los textos en inglés. Como que hay varios tipos de estampas holográficas. Esta me gusta porque tiene el marco así como la línea en zigzag, como lo que tiene Charlie Brown en su camisa. Está genial. Aquí nos salieron otras dos estampas que tienen un relieve suavecito. Me gusta porque las líneas negras es lo que precisamente está resaltado, y no me había dado cuenta que estas son X, así que va a tener un apartado especial. Un holograma de Patty. Se ve súper a gusto aquí. ¡Ay, sí! Muchas de calabazas, por favor. Eso está chévere. De Lucy. Estos relieves sí que están bárbaros. Y otra de las tiras cómicas viejitas. Aquí completamos un mosaico. Y el último sobre. ¡Qué padre está! Por eso nos encantan estos personajes, porque nos familiarizamos tanto con ellos. Listo, terminamos de abrir todos los sobres. Ahora vamos a acomodar las estampas por número para irlas pegando en el álbum. Y Panini nunca nos queda mal. Solo estas fueron las repetidas. Snoopy, álbum familiar, Panini México. Qué bonita la contraportada. Parece un mini póster. Me encanta esta introducción con una frase de Shorts. Son frases que vamos a ir viendo durante todo el álbum. Aquí nos está mostrando 3 facetas o los 3 cambios de diseño que tuvieron los personajes 1950, 1960 y en 1990. Ya se quedó como lo conocemos ahorita. Charlie Brown. ¡Wow! Vaya que tiene diseño este álbum. En una misma hoja encontramos varios tipos de estampas. Esta me encanta, que es como tal cual la tira cómica. Por acá tenemos un holograma. Otra estampa sencilla.
Y hasta el momento mi parte favorita. Parece como si fuera la tira cómica, pero está dentro de una especie como de diseño de timbre postal. Y aquí a un ladito nos está platicando de qué año fue. Por si fuera poco, por acá nos dice que esta es la primera tira cómica memorable de Peanuts y es del 50. Conoce a la pandilla. De este lado tenemos a Lucy, a Linus y por acá a Schroeder. Por acá tenemos a Sally, a Patty, a Franklin, a Marcy. Marcy le lleva la delantera a Patty en todos los sentidos. Ella ve la verdad de las cosas donde invariablemente se le escapan a Patty. Y por acá tenemos a Pigpen. Y por acá tenemos otras dos tiras cómicas. Esta es de 1956. Y esta de Snoopy es de 1950. La primera tira cómica de Snoopy y es del 4 de octubre. ¡Wow! ¡Qué lindo el perrito! Snoopy el Magnífico. La personalidad de Snoopy es un poco agridulce, pero es un personaje muy fuerte. Puede ganar o perder, ser un desastre, un héroe o cualquier cosa, pero todo funciona. Me gusta que cuando está en un problema serio puede refugiarse en una fantasía y así escapar. Y entonces llegó Gustok, el pajarito. Y aquí el que entendió, entendió. Tercer strike, claro, y hablando de béisbol, no podía faltar. Me encantan estas secuencias. Otros deportes. Molly es una chica dura que encarna la creencia muy extendida en Estados Unidos de que lo único que importa es ganar. Patinaje sobre hielo, hockey, fútbol americano, baloncesto, golf, surf. No, de todo practican estos chicos. Amor no correspondido. Creo que la niña pelirroja es como el interior de la casita de Snoopy. Cada uno de nosotros puede imaginar cómo luce mucho mejor de lo que yo pudiera dibujarla. Y llegamos a la mitad y sí tiene una sección especial, una especie de afiche. ¡Uy! ¡Qué bonito! Vamos a verlo hasta el final para continuar con esta sección de amor no correspondido, porque parece que tiene varias páginas por aquí. Odio tu piano. El doctor está disponible. ¿Psiquiatría de 5 centavos? No recuerdo cuando empecé a hacer que Lucy hiciera eso ni por qué. Tal vez fue porque en nuestra sociedad todos necesitamos un lugar donde ir a hablar con alguien durante 1 hora por solo una moneda. Rivalidad entre hermanos. Y por acá comienza vida escolar. Los fondos están súper bonitos, son puros colores sólidos, muy llamativos, pero no se siente austero porque en todas las páginas tienen estas especies como de marco que te va indicando en qué sección vas. Campamento de verano. Todas las ideas sobre el campo de verano que he dibujado son el resultado de que cuando era niño aborrecía la idea de ser enviado a un campo de verano. Para mí eso equivalía a ser reclutado. Llegamos a la parte más bonita. La gran calabaza. He aprendido que hay 3 cosas que nunca se discuten con las personas: religión, política y la gran calabaza. Ay, ¿no les encanta? La casita de Snoopy. Solo podía funcionar si se dibujaba desde una vista lateral directa. Snoopy se ha convertido en un personaje tan diferente a un perro que ya no podía habitar en una casa de perro real. La parte más interesante y es de la que menos estampas nos salieron. Patea la pelota, Charlie Brown. Volvemos a los deportes y ahora es el fútbol americano. Ningún amor en la tira es correspondido. Todos los juegos de béisbol se pierden. Todas las calificaciones en los exámenes son bajas. La gran calabaza nunca llega y el balón de fútbol siempre es retirado. Voy a chutear la pelota derechito a la luna. ¡Ah! Y llegamos al final.
No, están pegadas las páginas. Oh my god, ¿y ahora qué hago? Vamos a tener que hacer aquí una cirugía. Excelente. Todas las páginas tiene mucho texto, mucho movimiento. No recordaba que los personajes son tan expresivos. Creo que esta es mi favorita. Y ahora sí, llegamos al final. Este álbum tiene 228 estampas y 48 hojas. Está enorme. Se siente bastante gordito. Y ahora sí, le vamos a echar un ojo al afiche. Los alias de Snoopy. A ver cuánto nos salen de aquí. As del aire de la Primera Guerra Mundial. Yeah. Detrás de las líneas enemigas porta uno de sus famosos disfraces. ¡Ay, qué bonitas se sienten estas estampas con relieve! Astronauta, claro que sí. Y mundialmente famoso. Por acá nos falta cirujano, abogado, cajero de supermercado, bailarín. Aquí nos salió Snoopy Blackjack, el apostador. Por acá tenemos legionario de la famosa Legión Extranjera Francesa. Ándale. Y por acá tenemos a Joe Cool. Joe Cool, back in school. Flash Bigger. Y se nos acabaron las estampas. Hasta luego. Los Peanuts son las personas más grandiosas del mundo. Todos los niños son Peanuts. Son encantadores, divertidos, irresistibles y maravillosamente impredecibles. Sush. Ay, qué bonito. Casi se me sale una lagrimita. Amigos, platíquenme qué les pareció esta colección. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su frase favorita? Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.